Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en el canal. Como dice el título en esta ocasión, les voy a recomendar 5 autoras que deberían estar leyendo desde ya. Son autoras que yo he leído últimamente o a lo largo de mi vida como lector. Son lecturas que me han cambiado, que me han transformado, que me han gustado muchísimo y de las que he aprendido bastante. Quise recomendar 5 autoras solamente para que el video no se extienda, pero probablemente en algún futuro vuelva a recomendarles más autoras. Siento muchísima admiración por estas escritoras y siento que sus historias y personajes transgreden completamente dentro de la literatura. La primera autora que quise recomendar es una autora que en realidad escribe teoría. Es una autora de la que no he leído mucho, la verdad es que solamente he leído uno de sus libros, pero he escuchado alguno de sus discursos y he leído algunos artículos acerca de ella. Les estoy hablando de Judith Butler. Les había comentado en algún otro video que tenía que leer a esta autora para una de mis materias de la facultad. Fue complicado, sí, sobre todo porque usa términos muy académicos y técnicos que no estaba muy familiarizado con ellos, pero su teoría de género la verdad es que me ha enseñado bastante. Una de las cosas principales que dice Judith Butler es sobre la performatividad del género. Esta consiste principalmente en aclarar que nosotros como seres humanos estamos haciendo un performance de nuestro género. Este término performance, para ser muy claro, en general significa hacer un espectáculo, y Judith lo utiliza como la actuación, o sea que nosotros estamos actuando según nuestro género. Parte de ideas muy interesantes que ya han establecido autores como Simone de Beauvoir y Michel Foucault, y creo que nunca en este canal les había recomendado teoría o libros similares, pero sí considero que Judith es una autora que se tiene que leer, sobre todo para reflexionar acerca de lo que estoy haciendo y de quién soy. El libro que yo he leído de esta autora es Deshacer el género y se plantea muchísimas cuestiones muy interesantes. Una recomendación que a mí me hicieron para acercarme a esta autora fue primero escuchar sus discursos y luego leer su obra, y fue lo que hice. Entonces poco a poco me fui acostumbrando a su lenguaje y a ciertos conceptos que no entendía al principio y que después, conforme los iba leyendo, ya eran más fácil de digerir. Creo que los libros de Judith son estos que tienes que leer sentado con una libreta a la mano mientras anotas conceptos o cosas que vas aprendiendo, cosas que no vas entendiendo para después investigarlas. Sin duda la recomiendo, pero ahora sí pasamos a la narrativa. Probablemente a estas autoras ya las han escuchado muchísimo en este canal, así que me tomé la libertad de recomendarles un libro que no les haya recomendado ya de estas autoras. En el número 4 tenemos a Samantha Schweblin con 7 casas vacías. Ya les he contado la historia de cómo me acerqué a esta autora. Me sorprendió muchísimo desde el primer instante que lo leí. Siento que sus personajes, sus cuentos y sus historias son fantásticas y tienen cierto grado de misterio que te provoca un escalofrío como muy perturbador. Bueno, alguna de ellas. Este libro no lo había leído y lo leí recientemente y la verdad es que ha sido mi favorito. También leí Pájaros en la boca y otros cuentos y sí hay algunos que de verdad me explotaron la cabeza, pero este libro es otra situación. Literalmente nos habla de 7 casas vacías con personajes muy interesantes, personajes misteriosos, personajes arrastrados por la locura. Samantha Schweblin narra de una manera muy persuasiva que poco a poco te vas sumergiendo en la historia y terminas muy aterrado de lo que estás leyendo. Este libro ganó el Premio Internacional de Narrativa Breve de Ribera del Duero y es publicado por Páginas de Espuma. Es muy delgadito y de verdad no pierdan la oportunidad de leer este libro o cualquier libro de la autora. En el siguiente lugar tenemos a una autora muy importante en la literatura mexicana. Es una autora que probablemente todavía no se le da el lugar que merece, pero creo que deberíamos hacerlo. Estoy hablando de Amparo Dávila con su libro El huésped y otros relatos siniestros. Sé que tiene otro libro publicado por Fondo de Cultura Económica que recopila todos los cuentos que ha publicado hasta el momento, pero yo les recomiendo esta edición en especial porque está ilustrada y sé que probablemente las ilustraciones les den una lectura distinta de lo que les puede dar un libro sin ilustraciones. Aún así, lo que quiero enfocarme es en la narrativa y en la importancia que se le debe dar a Amparo Dávila. Siento que la forma en la que escribe Amparo Dávila ya tiene un sello muy particular. Las historias y el ambiente que crea son muy escalofriantes, pero de alguna manera muy cercanos a la realidad. De hecho, Amparo Dávila dice: no creo en la literatura hecha a base de inteligencia pura o la sola imaginación. Yo creo en la literatura vivencial, ya que esto, la vivencia, es lo que comunica a la obra la clara sensación de lo conocido, de lo ya vivido, lo que hace que la obra perdure en la memoria y en el sentimiento, lo cual constituye su más exacta belleza y su fuerza interior. Ella misma nos dice a través de esta cita cómo es que construye sus historias y es a través de la vivencia. Y justo mientras vas leyendo cada uno de sus cuentos, percibes esto. Mi cuento favorito hasta el momento de esta autora es Árboles Petrificados. Y para que se entusiasmen en leerla, les voy a leer un pedazo. Es de noche. Estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las 4 paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Llueve.
Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Así comienza este cuento y a través de figuras retóricas e imágenes con sonidos muy bellos, te cuenta esta historia tan preciosa y tan triste al mismo tiempo. Espero también hayan percibido la forma tan poética y el ritmo que tiene esta autora. Y de verdad, si no la han leído, háganlo por mí. O es más, háganlo por ustedes. La siguiente autora que les voy a recomendar es Marta Rivapalacio Bon. Ya les he hablado muchísimo de ella y de sus obras, pero creo que nunca les he hablado de ella, Trae la lluvia. Marta tiene un ritmo y una musicalidad en su narrativa tan excelsa. Sus historias son particularmente infantiles, pero tras el argumento principal, los adultos podemos percibir temas importantes y temas trascendentales para hablar con los niños. Y Marta no lo dice directamente, lo dice a través de figuras retóricas, de metáforas, que construyen a personajes originales, inteligentes y sobre todo personajes con los que te puedes encariñar. Marta no trata de tontos a los lectores. Marta sabe que los niños tienen un mundo y una manera de pensar muy distinta a la de los adultos, pero que son inteligentes y que saben a su manera. Les he hablado muchísimo ya de Orfeo, que es un canto maravilloso, pero ella Trae la lluvia es una historia muy mágica. Esta edición es publicada por El Naranjo y es un libro con ilustraciones. También en este libro hay temas súper importantes que tenemos que tocar con los niños, porque existen, porque están, y no podemos vendarles los ojos para que no vean la realidad del mundo, porque probablemente en algún momento la conozcan y puede ser mucho más traumante para ellos. La frase de la sinopsis de la parte de atrás del libro creo que dice mucho y es muy precisa. Esta es una historia sobre una voz perdida, una bruja de cabello azul que cree saberlo todo y cómo seguir nadando en medio de la sequía. Así que si no han leído a Marta, no hagan que sea demasiado tarde. La siguiente autora, y por supuesto la autora que tenía que mencionar en este video, es Fernanda Melchor con Aquí no es Miami. Ya les he hablado muchísimo de temporada de huracanes y bueno, ¿qué no les puedo decir de Fernanda? De hecho, una de las palabras con las que me refería a estas autoras fue transgresora. Y en definitiva, para mí, Fernanda Melchor es la que mejor logra tener ese adjetivo. Las historias de Melchor son construidas a través de la tragedia, a través de una realidad tan cruel y tan, válgame la redundancia, real, que da miedo vivirla. Y que probablemente en algunas circunstancias no logres entender o no seas capaz de digerir lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero gracias a Fernanda Melchor conoces esta otredad, esta marginación, esta muerte, esta violación y estos asesinatos, este calor en el alma del mexicano que pide a gritos justicia. Este libro comienza así: vivir en una ciudad es vivir entre historias, las que se escriben en libros, las que circulan en periódicos y pantallas, las que se transmiten de boca en boca y mutan bajo una lógica similar a la de los virus, esos entes que sin siquiera estar vivos se replican en un afán obstinado por permanecer en el mundo. Las historias. Creo que Fernanda Melchor sabe la importancia de las palabras y sabe cómo pueden cambiar, cómo pueden modificar, cómo pueden construir y deshacer. Fernanda Melchor confirma esta frase que dice que la realidad supera la ficción. Y ella, pues, es consciente de eso. Desconfiamos de las palabras porque, especialmente en esta era abrumada por la imagen y el registro, estas nos parecen demasiado escandalosas para hacer eco del silencio y a la vez demasiado opacas como para referir a la vorágine de la existencia. Y pues esto fue todo en el video de hoy, espero les haya gustado. Por favor, no olviden leer a estas autoras, creo que es lo más importante. Darles el lugar que merecen y recomendarlas si les gustan. Leanlas despacio, disfruten cada una de las palabras que hay en sus obras. Y si alguna de estas historias que les recomendé les llega a dar asco, les llega a asustar, les llega a provocar felicidad, tristeza o incluso el sentimiento que jamás habían conocido, es porque las autoras tienen un poder a través de las palabras y eso las convierte en grandiosas creadoras. No olviden dejarme en los comentarios algunas recomendaciones de sus autoras favoritas y finalmente sigan siendo extraordinarios. Hasta luego.